Es lunes, son las 7:30 de la tarde. Esto es Radio, Islas Baleares, 97.1, 95.6. Y a esta hora le corresponde a Armando Pomar traer a un invitado, a una invitada, para hablar de todo, del sexo de los ángeles, de la verdad y de la mentira, del amor y de los problemas del cada día. Saben ustedes que siempre invito a personas que tengan una relación directa con una institución. No para que hable de la institución, sino para que nos diga lo que quiera decirnos sobre cómo ve la vida. Siempre son personas que hacen mucho por todos nosotros en conjunto, en general, pero no son tan famosos como aquellos famosos que volvemos famosos, los medios de comunicación, para luego aprovecharnos de ellos. Hoy he traído una compañera porque es periodista, e incluso hemos colaborado y hemos trabajado juntos en medios de comunicación. Es compañera porque es investigadora, yo también investigo. Es compañera porque es doctora, o doctor, porque hay gente que dice, ¿qué decir en masculino? Bueno, pues doctor, pero ha hecho un doctorado. Un doctorado sobre las mujeres que trabajaron en medios de comunicación desde la muerte de Franco en adelante y que participaron activamente en el desarrollo de la democracia en esta comunidad autónoma. ¿Se imaginan la tesis doctoral? Entre otras cosas también da clases, como yo, con lo cual me encuentro que es una compañera de muchos puntos. Me hace gracia, porque yo sé que a ella no le gustan todas estas presentaciones. Luego dice que para qué tanta cosa y tanto rollo, pero bueno. Yo le llamo Amparito, pero su nombre es Amparo. En catalán, que mucha gente la nombra en mallorquín, Ampar, pero como la entrevista la hago en castellano, pues Amparo Bosch. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, me siento muy halagada y quiero añadir una cosa a tu presentación. ¿Cuál? Que somos amigos. También. Sí. Desde hace muchísimos pues, años. Iba a hacerte una primera pregunta, pero te la haré. Esta me das el pie para la primera. ¿Pueden ser amigos un hombre y una mujer sin haber tenido jamás un roce? Por supuesto, mira, tú y yo, ¿hace cuántos años que somos amigos? No sé, casi 40 creo yo. Puede ser, sí. Yo cumplo 60 este año, yo te conocí a ti que tenía 20 y pocos años cuando empecé a trabajar en Radio Nacional de España. Era una niña guapísima, con un tipito. Sigo siendo una señora guapísima, ahora pero es ya una señora mayor. Con un tipazo. Pero sí. Yo tengo buenos amigos hombres. No que hayan perdurado tanto en el tiempo como tú. Yo considero que tú eres del sexo masculino mi mejor amigo. ¿Oh? Sí, además, como tú has comentado en la presentación, tenemos tantos puntos en común, tenemos tanta conversación, hemos compartido tantos momentos de la vida, tanto profesionales como extraprofesionales, Claro. Que es que para ti y para mí la conversación es súper fácil. Podemos llevar tiempo sin vernos y tenemos tanto que contarnos para ponernos al día que es que el tiempo no nos basta. Como solamente tengo 30 minutos para la entrevista, empezaré ya directamente sacando... hablábamos hace un momento de los toros, así que saco el espadín de matar toros. El otro día, el lunes pasado, en este programa, el abogado Antonio Ques me comentó que ha presentado un proyecto en Rotary Internacional para conseguir que todas las mujeres del mundo tengan acceso directo a la educación. Y dice que lo plantea porque para él la salvación del mundo, de la sociedad en general, la conseguiremos cuando todas las mujeres del mundo puedan educarse para que luego eduquen a sus hijos directamente, pero también a sus maridos. Y usted es profesora. Mira, la educación es fundamental, no acabamos de inventarlo nosotros esto, lo sabemos desde hace muchos años, que el acceso de todas las personas a la educación es imprescindible, pero en este caso, sobre todo en el caso de las mujeres, y mira lo que está sucediendo ahora en Afganistán, en muchos países musulmanes, las mujeres todavía están impedidas de educarse más allá de los 10, 11, 12 años. No van a la universidad, pero el caso ya de Afganistán ahora mismo es terrible y sin embargo nos movilizamos por Gaza, y no nos hemos movilizado por las mujeres en Afganistán. Estamos hablando de la mitad de la población de un país. Están impedidas de estudiar, pero también de acudir a médicos
porque los hombres no pueden tratarlas, está prohibido que las toquen, y como las mujeres tampoco pueden ejercer, es que se están muriendo de enfermedades básicas, no hay matronas para atenderlas en los partos. Y sobre todo eso, que una vez superada la cuestión de la salud, no tienen derecho a estudiar, están encerradas en casa, en esas cárceles de tela que llevan. Y yo creo que es el momento en que el mundo se movilice. Estamos hablando de mujeres en general. Cuando te recuerdas, es un apartheid, como lo hubo en Sudáfrica con respecto a los negros, pero ahora con respecto a las mujeres. O como continúa en España con los gitanos. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto es un poco diferente, afortunadamente, pero sí, me parece que la educación es el camino por el que la mayoría de las personas llegan a la libertad, porque el conocimiento te permite elegir. Siendo usted tan defensora de la libertad, ahora yo voy a decirle que para mí Amparo Bosque es el ejemplo de lo que debe ser una feminista. Y ustedes dirán, ¿qué está diciendo? Pues que es una señora que defiende todos los derechos de las mujeres, como lo acaba de hacer ahora mismo, hablando de mujeres que en otras culturas, en otras naciones, con otra religión, no tienen ningún tipo de libertad. Pero, ¿cómo se entiende hoy en día el feminismo en un mundo tan politizado, donde parece ser que tienes que ser de izquierdas y feminista, pero si eres de otra tendencia, que no sea la izquierda, por ejemplo de la derecha, pues no puedes ser feminista? O si eres feminista, si eres feminazi. Y usted ha defendido siempre el feminismo como una actitud personal, como una valoración para la defensa y la libertad de todas las mujeres, de todas las condiciones. ¿Qué pasa en la calle? ¿Por qué estamos así de liados? Pues mire, precisamente por falta de conocimiento. Te hablo de usted para que quede bonito. Sí, o sea. Sí, ya me he dado cuenta. Yo ahora también le trataré a usted, también de usted, señor Pomar. Pues me remito a lo que estábamos hablando antes. La educación, el conocimiento, es lo que nos lleva a poder vivir una ideología como es el feminismo, que es transversal. Hoy en día se considera que existen más de 12 versiones de feminismo actuales, vigentes, porque los tiempos van cambiando y se incorpora al feminismo nuevas visiones, como ahora mismo puede ser el acoso, la lucha contra el acoso que reciben muchísimas mujeres. Prácticamente el 90% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso a través de redes sociales. Claro, es que hay que ir actualizándose constantemente, conociendo la realidad, como he mencionado antes, de las mujeres de Afganistán o de algunas mujeres indígenas en México. A medida que conoces las realidades de otras mujeres, tienes que incorporar no solo su punto de vista, sino también su contexto, que es totalmente diferente, el contexto de una mujer en España, el de una mujer en Estados Unidos o el de una mujer inmigrante pakistaní en Gran Bretaña. Es que tienen factores que se parecen, que por supuesto el que se parece y el que tenemos todas en común es que hemos nacido mujeres, pero existen otros condicionantes que nos diferencian y el feminismo tiene que intentar abarcar todas esas variables y no siempre es fácil. Amparo tiene una hija, una adolescente. Bueno, ya tiene 20. Por eso, adolescente, todavía está con... ¿Cómo se decía antes cuando un chaval tenía entre 18 y 20 años? Que era... no me acuerdo, tenía un calificativo. Sí, tienes razón, pero no lo recuerdo. Sí, son adolescentes tardíos. Pero bueno, hoy en día ya los jóvenes son muy maduros. ¿Sí? Son mucho más maduros de lo que éramos nosotros cuando teníamos su edad. Eso Armando. te iba a preguntar, porque tú con tu hija has tenido la suerte de viajar por distintas razones, sobre todo familiares. Tú conoces toda Europa y has viajado también a Asia. Habéis viajado muchísimo y habéis entrado en contacto con muchísimas culturas. Y cuando llegas aquí... Cuando trabajas, por cierto, en la administración pública, cuando trabajas en investigación o estás en tu trabajo o estás en algo de comunicación y periodismo, ¿cómo son las mujeres hoy en día en Mallorca? Si tuvieses que calificarlas. ¿Son esos pomots de hace 400 años? Porque hace 100 eran esas madonas. ¿Y ahora qué son las chicas de...? Bueno, aunque no me gusta generalizar, no me gusta es una trampa. Sí, ya. A ver, no me gusta generalizar, pero creo que a veces se puede generalizar. Entonces yo creo que, bueno, que las mujeres de Mallorca ya no son aquellas mallorquinas que nacimos en Mallorca, de hijos o hijas de padres y madres mallorquines, que nuestro contexto era la isla.
sino que la población ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo porque los propios mallorquines, como decías tú, han viajado fuera y porque ha venido mucha gente a vivir a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera desde otras realidades, pero no solo desde la península, desde otros países. Y encima, además, ahora estamos teniendo como añadido la inmigración ilegal. Entonces, la sociedad está cambiando tanto y tan rápidamente que yo no sé si damos abasto a asumir todos estos nuevos condicionantes. Ahora, ¿cómo creo que es la mujer que vive ahora en Mallorca, sea nacida en Mallorca o no, con respecto a la de los años 60, pongamos por ejemplo? Pues muy diferente. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres de los años 60... Y bueno, tú dirás, es que han transcurrido muchos años, pues sí, pero a lo largo de la historia eso es un periodo pequeñísimo, es una pulguita, una muesca en el papel. Entonces, yo creo que la mayor diferencia entre aquellas mujeres y estas es, primero, otra vez, la educación, la formación, la experiencia de vida, la experiencia profesional y, sobre todo, la libertad. La libertad. Claro, por supuesto. La libertad. El poder elegir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer dentro de... Claro, todos querríamos a lo mejor acceder a oportunidades a las que no tenemos la acceso. Oportunidad de... Sí, no tenemos acceso, sí. Pero dentro de lo que cabe tenemos muchísimas oportunidades hoy en día las mujeres en Mallorca, muchísimas, de estudiar, de trabajar, de formarnos, de relacionarnos. Cuando empezaste a trabajar tu tesis doctoral, te diste cuenta de que había una cosa que era muy curiosa. Cuando tú empezaste a pensar en la tesis, ya había muchas mujeres en los medios, tú entre ellas. Pero justamente cuando vas y te empiezas a buscar, a rascar la historia de los medios de comunicación en Baleares y las mujeres en los medios de comunicación, te das cuenta de que antes esta profesión era una profesión exclusivamente casi de hombres. Iba apareciendo un champiñón, era totalmente, una seta. Sí, era una profesión totalmente masculinizada. Por eso también ahora digo que hay tanta diferencia entre las mujeres de los años 60, 70, incluso principios de los 80, y las mujeres de ahora. Precisamente un ejemplo es cómo ha evolucionado la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. Es verdad que en radio ya había mujeres, porque por su hermosa voz, pero no había mujeres escribiendo en los periódicos, y las mujeres que trabajaban en la radio tampoco tenían un papel determinante a la hora de elegir los contenidos sobre los que hablaban, sobre los que querían debatir, lo que querían llevar a los ciudadanos, ¿no?, a través de las ondas. Sin embargo, las primeras mujeres que trabajaron en medios de comunicación, en prensa escrita, sí que tuvieron esa opción. Y ellas fueron las primeras que empezaron a tratar temas sociales en la prensa, porque hasta el momento, como has comentado tú, los periódicos estaban escritos por hombres para lectores masculinos. Entonces, los temas preponderantes eran relacionados con la política y con el deporte. Sin embargo, las mujeres empezaron a aportar a aquellas páginas temas que preocupaban en la calle y que preocupaban especialmente a las mujeres que querían trabajar y no tenían guarderías y querían salir y querían compaginar su vida profesional con su vida doméstica, a la que estaban pues prácticamente obligadas, porque la sociedad era así entonces. Entonces, pues sí, se ha producido una gran diferencia entre esos... Hoy en día la mayoría de las... En esos 40, 50 años, sí, la desde la muerte de Franco. Sí, desde la muerte de Franco. Y antes de la Constitución, porque de hecho es en el 75 cuando empiezan a florecer, 74, 73, las primeras mujeres aquí en Baleares, por ejemplo. Desde Marijuana Balaguer, que fue la primera mujer periodista, no periodista, porque no era periodista, no había hecho la carrera en aquella época. Bueno, en aquella época se estudiaba periodismo, luego se fue comunicación. Pero Marijuana Balaguer, que fue la primera que hacía crónicas de fútbol y crónicas de toros. De toros taurinas. Sí, de toros. Hoy en día en todas las redacciones hay más mujeres que hombres. Sí, y sobre todo en televisión. Más del 50% de las redacciones están compuestos por mujeres, pero si te fijas, los que siguen ostentando los cargos de poder y de toma de decisiones en los medios de comunicación siguen siendo hombres. Tal vez porque al hombre es más fácil de engañar y de comprar, y la mujer tiene una moral más desarrollada y antepone su propia filosofía, sus propios intereses
su propia forma de entender la sociedad antes que las ganas de mandar y de ganar dinero? Es decir, ¿la mujer no se deja comprar tanto como se ha dejado comprar siempre el Bueno, yo hombre? creo que influyen muchos factores, pero sobre todo el sesgo patriarcal, que a la hora de decidir si dirige un medio o una oficina o un despacho o un hombre o una mujer, sigue habiendo una clara tendencia a señalar a un hombre como director, adjudicarle el papel a un director. De hecho, el último informe del Instituto Reuters, que es del mes pasado, señala que menos del 25% de las mujeres periodistas ostentan un puesto de poder en medios de comunicación en el mundo. Y de hecho también el último informe de Naciones Unidas para las Mujeres, la Young Woman, también señala que sigue habiendo un sesgo importantísimo en todos los puestos de poder, en todas las esferas, en todas las instituciones, en todo el mundo. Y ese sesgo es discriminatorio con las mujeres, incluso en los países más desarrollados. O sea, es que no llegan a alcanzar ni el 50%, nunca, ni las condiciones más ventajosas llegan a alcanzar el 50% de los puestos de poder. Y ya no te hablo de países que están en una situación muy diferente a la nuesra. ¿Tan malos son los hombres? Otra trampa, ¿eh? Ya te he dicho que serían Sí, todo pero preguntas bueno, trampa. yo creo que, bueno, bueno, pues te voy a caer en la trampa. Sí. Dice, no todos los hombres, pero siempre son hombres los que violan, agreden y maltratan a las mujeres. No todos los hombres, pero muchos hombres y asesinan a las mujeres. Y eso... Y bueno, yo creo que ahora tenemos un problema en Europa y relacionado precisamente, aunque muchos quieran negarlo, con el hecho de la inmigración. Claro. Porque estas personas llegan a Europa con unos valores que no son los nuestros y desprecian a las mujeres. Es que las desprecian, nos desprecian. Y ese es el trato que consideran que merecemos. Y más si no vamos veladas, más si no acatamos esas normas que ellos consideran básicas como para decentes, porque hay que tener en cuenta una cosa, el hecho de que ellos consideren que una mujer velada es una mujer decente quiere decir que todas las demás somos indecentes, o sea, susceptibles de ser agredidas, violadas, amenazadas, despreciadas. Utilizadas. ¿Y cómo te sientas cuando te das cuenta de que, por desgracia, es así? Y digo por desgracia porque yo no sé por qué algunos medios de comunicación, que para mí son los que tienen la culpa, porque una parte de la sociedad, que para mí también comparte la culpa, y una parte de las mujeres, que a lo mejor se manifiestan por algunos conceptos, pero callan absolutamente ante estos problemas. Porque es el discurso que les ha permitido el status quo del que disfrutan ahora. Y porque no era tan grave, incluso aquellas personas que, como yo hoy lo ha dicho abiertamente, antes no solo es que me autocensuraba, decir, bueno, esto mejor no lo digas, ¿no? Es que incluso no lo creían, pero los hechos nos han llevado a este punto. Y los hechos son los que son, como has dicho tú, soy periodista, soy investigadora y los hechos los tenemos delante de las narices. ¿Para qué ocultarlos? ¿Para qué negar los hechos, la evidencia? Sí, pero seguimos negando y no le damos el papel que le corresponde, no por ley, sino simplemente por naturalidad. Es decir, bueno, de hecho yo soy de los que entiende que la mujer debería estar por encima del hombre en dos cosas muy concretas. Una, por dos cosas muy concretas. Una, porque realmente la sociedad existe gracias a la mujer. De hecho, si no tuviésemos mujer no tendríamos sociedades, porque todavía el cuerpo humano no se ha preparado al hombre para que pueda parir, con lo cual necesitamos a la mujer para que se continúe la raza, el ser humano, ¿no? Y dos, porque tenéis una cabeza distinta a la nuestra. Normalmente los hombres somos más tontos, y lo digo de verdad, o sea, no estoy haciendo una broma. 67 años creo que he conocido hombres, madre de Dios. Normalmente los hombres son mucho más idiotas. Y las mujeres, es verdad que hay de todo en la viña del Señor y algunas son muy tontorronas, pero la gran mayoría de las mujeres tienen una cabeza muy bien puesta. Lo que pasa es que a lo mejor son muy inteligentes y a lo mejor callan lo que piensan, lo que sienten o lo que deberían decir, primero para no ofender o molestar a ese pedazo de atún bautizado que se llama compañero, marido u hombre,
y a veces por quedarse fuera de la fiesta. Pero si cambiásemos, no solamente las que mandan, o sea, no solamente es que una mujer tenga que mandar, que de hecho manda. El famoso chiste histórico de que un hombre, hasta que no se entera de que quien manda realmente en su casa es la mujer, no es su hombre o no se entera, que es un chiste que diríamos siempre todos los casados, pero es que es cierto. ¿Quién manda realmente en un matrimonio? ¿Quién sustenta el matrimonio normalmente? La mujer, porque se calla, porque aguanta, porque cede, porque no nos necesita, porque hace 40 años, 50, 60, sí que había una dependencia económica a lo mejor. Por Pero eso hoy en yo, día, Armando, esto de decir que aguantan, yo creo que hoy en día eso de aguantar ya ha aún hay pasado, muchos, ¿eh? claro, por supuesto, Muchas. porque el peso del patriarcado es muy grande y porque a veces las mujeres prefieren callar que discutir, pero bueno, ya no es tan lo normal como era hace unos También por años. eso está bajando en muchísimos países el cristianismo se ha mantenido por las mujeres. Curiosamente, de hecho, recuerdo muchas conversaciones con los obispos de Mallorca que me decía, en muchos pueblos cuando a misa no se van dones. O sea, los hombres dejaron de ir a misa pues, y nadie dijo nada y las mujeres iban a misa. Pero de cada vez más encontramos que hay menos mujeres que vayan al rito religioso, no porque se hayan separado de una creencia, sino porque ya no van. Tal vez porque están hartas de que incluso la propia creencia les obligue a someterse al marido. Y entonces dicen, mi aire de libertad no pasa por tener que aguantar a este Ay, hombre, perdón, estás muy constipadota, sí, estoy a muy este trozo constipada. de atún bautizado que se casó conmigo. Bueno, yo ahora Ya te te he voy a, dicho que era una entrevista de sí, trampas, ¿eh? Lo digo porque además te llevas voy a colgada discutir. que llevas colgada la cruz de Caravaca. Sí, Sí, te es que voy a soy así de malo. discutir. Ay, qué constipadota que llega. Dejaremos que tosa. ¿Ven? Como esto es un directo, si fuese grabado, pues le quitaríamos la tos, pero es un Ay, directo. lo Bien. siento. Mira, yo creo que las mujeres encontraron en su momento un refugio en la iglesia. Creo que para algunas personas la iglesia sigue siendo un refugio, pero creo que para otras no. Y hay que respetarlo. Quiero decir que el antiguo Papa hizo muchos pasos, avanzó muchos pasos para incorporar el sentir de las mujeres. Uh, por ejemplo, yo recuerdo cuando dijo que los divorciados no están excomulgados, cuando autorizó que las mujeres dieran de mamar durante el culto. Quiero decir que ha habido movimientos que, aunque pequeños, porque realmente son muy pequeños, lo que tendría que poder pasar es que las mujeres pudieran ser también sacerdotes. Pero, por ejemplo, sí que pueden dar la comunión ya. Son pasos pequeños, la Iglesia va despacio, pero desde luego yo creo que avanza pasos mucho más rápidos que otras religiones que van hacia atrás. Efectivamente, la mayoría se han quedado paralizadas donde estaban cuando se Entonces fundaron. ahora hay Sí. voces discordantes que se remontan a la Inquisición y a los conventos de monjas de clausura. Bueno, pero eso fue hace mucho. La Iglesia Católica o en general el cristianismo, yo creo que avanza, a pasos pequeños avanza para la plena incorporación de la mujer dentro de la estructura de lo que es la Iglesia. Sin embargo, vuelvo a insistir, otras religiones es que apartan a las mujeres. Tenemos casos recientes bueno, en las mezquitas las mujeres no entran con los hombres. Ni tampoco, Recientemente ni se ha las sinagogas judías tampoco, siguen Exacto. estando separadas. Recientemente se ha celebrado una carrera solidaria en Londres organizada por una serie de mezquitas y se ha prohibido la participación de las mujeres mayores de 12 años. Y tú dices, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces yo creo que hay que valorar, hay que dar valor y poner en valor el contraste de... Pero si defiendes la Iglesia Católica, luego hay una parte de la sociedad que aparte de que te llame facha, nazi o lo que sea, se pone absolutamente en contra por todos los defectos que tiene la religión católica o cualquier ¿Los iglesia, y en este tiene? caso también la Iglesia Católica tiene muchísimos defectos, pero se olvidan de a lo mejor algunas de las virtudes. Yo el otro día discutía justamente con unas personas, comentábamos el tema de la religión en la sociedad actual
Y me hacía mucha gracia porque una de las cosas es que la iglesia tenía a las mujeres completamente vestidas de negro y no sé qué, y no podían, y no podían. Digo, tienes toda la razón del mundo, por supuestísimo, pero ¿sabe usted quién es el personaje más importante después de Jesucristo en el Nuevo Testamento? Qué silencio. No era María Magdalena la mujer más importante, es la Virgen María, la madre de Jesús, existiese o no. Entonces resulta que la mayoría de catedrales y de iglesias que hay en el mundo mundial, en el orbe cristiano, están dedicadas a la figura de la Virgen María. Que la hicieron santa por hacerla santa, porque había dado de parir al Cristo, no es que haya hecho nada de santificado, pobre mujer, de la que no sabemos casi absolutamente nada en el Nuevo Testamento, y la subieron a los altares, viva o muerta, porque tampoco tenemos muy claro si al final se murió o no se murió, pues la subieron para arriba y la colocaron al mismo nivel sin estar dentro de la Trinidad católica, que es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero luego la que corta el bacalao es la Virgen María. Todas las advocaciones, marianas. Todos los milagros, falsos, marianas. Entonces, lo digo porque de todas las culturas, claro, podemos ir a Egipto y buscar a Isis, pero la Virgen María no deja de ser una copia de Isis o de la diosa Bueno, Isis. y que al fin y al cabo es una religión que todavía se practica. Sí. ¿No? Que tiene fieles y que todavía se practica. Y que de hecho en algunos países los cristianos son perseguidos todavía. Sí, se siguen matando. Lo estamos viendo, por desgracia. Pero eso no le importa a nadie. Tal vez porque, como los judíos, pues los cristianos también, desde la época de Roma, siguen siendo perseguidos o estuvieron perseguidos durante muchos años, ¿no? ¿Sabes que cuando Justiniano está a punto de llegar a ser emperador, le dice a su grupo más cercano que sabe que va a ser emperador porque ha venido, no sé quién era, diré Minerva, la diosa Minerva, y me ha dicho que yo seré el emperador? Pero Justiniano era católico, era cristiano de aquella época, ¿no? Y que sus acólitos, sus más cercanos, le reprenden que diga eso es una herejía. Dice, pero tú no crees en Cristo. Dice, sí, sí, pero creo más en ella porque me ha dicho que yo seré el emperador. Y de hecho terminó siendo emperador Justiniano, que es curioso, ¿no? Pero bueno, la religión la hemos dejado donde estamos. Y la musiquita me dice que ya podemos empezar a despedirnos. Qué rápido, me ha pasado volando, como siempre contigo. Pero después vamos a continuar nuestra charla, ¿no? Sí, en privado y con buen cafetito, un café con leche, a media tarde es lo que toca. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias por seguir trabajando, por seguir estudiando, por seguir siempre tan simpática, por seguir intentando decir lo que piensas, por no cortarte ni un pelo en decir lo que piensas y cómo lo piensas. Porque a lo mejor a muchas mujeres lo que les hace falta es encontrarse a sí mismas, donde sea en el camino, pero a sí mismas, y defender sus principios y sus voluntades. Que no sean la mujer de no sé quién o la señora de no sé cuál, sino que sean como tú, Amparo Bosch. Muchas gracias. Muchas gracias.